Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. La visión y la filosofía del positivismo de Augusto Comte le ha dado un crecimiento muy importante en todo lo que sea el estado de la humanidad. Ciencia avanzó gracias a eso que se dio. Ahora, hay un tema importante que tenemos que ver en esto, porque el positivismo nos limita al espacio de 3 dimensiones, o 4 si ponemos el tiempo, y todos nuestros sentidos y toda nuestra atención y atención está puesta en la evolución que estamos haciendo en este espacio que es muy limitado en el planeta Tierra, en el lugar en que estamos, perdidos en las dimensiones infinitas del espacio sideral. Y entonces tenemos que considerar nuevamente que al ser inmortalistas sabemos que el alma nuestra subsiste a la muerte, continuamos, ¿no?, después de la muerte. ¿Y dónde vamos? ¿Para qué estamos? Esperamos la resurrección, es una forma de ver. Nosotros como evolucionistas decimos no, estamos en proceso de evolución a través de distintas etapas de aprendizaje que estamos realizando acá en esta escuela de almas que es el planeta Tierra. Claro, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿Y cómo vamos? Iríamos, para que lo entendamos, a una dimensión de energías superiores al espacio que tenemos hoy ocupado, donde nuestros sentidos y todos nuestros instrumentales pueden medir hasta ahora, simplemente lo que nosotros podemos decir la realidad. Pero hay una realidad mayor que viene y a través del evolucionismo, que ahora después en otros episodios vamos a contar cómo surge, de dónde surge todo esto, que no es invención, ya es de la noche de los tiempos, pero es como si fuera una especie de revelación para que la humanidad de este planeta Tierra entienda que hay una verdad mayor y yendo hacia la verdad absoluta que es Dios, ese Dios creador que no corresponde a ninguna religión, sino que las religiones simplemente ven un pedacito, y está bien que sea así, un pedacito, una pequeña faceta de ese Dios. Y hoy nos toca, ya habíamos hablado de lo que era la mediunidad, que era la relación que tenemos nosotros que estamos encarnados con los que están desencarnados, que tienen distintos estados de evolución. Algunos son lo que las religiones llaman ángeles, es decir, son almas como nosotros que han superado ya los niveles del proceso de evolución. Otras han tenido un poquito más de limitaciones todavía y algunos están muy apegados todavía a la Tierra. Bueno, esos distintos estados representan muchas veces aquello que las religiones dicen como infiernos, purgatorios, cielos. En realidad son estados de emancipación, donde nuestra alma va reconociendo, va ubicándose en estados más estables. No digamos todavía de felicidad, la felicidad va a llegar cuando estemos muy evolucionados. Pero entonces, sabiendo esto, entendiendo que hay una forma de relacionarnos, ¿con qué nos relacionamos? Lo primero que relacionamos son con los sentimientos nuestros. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a liberarnos de todas aquellas cosas que puedan ser enojos, celos, ambiciones desmedidas, todo lo que pueda ser rencores de cosas que han pasado. No quiere decir que con eso tengamos que olvidar todo, sino que tenemos que tener las prevenciones del caso, pero no quedarnos atados a esa situación. Vieron que a veces se decía antes, y todavía hay gente que lo dice, ojo por ojo, diente por diente. No, eso no, porque eso nos pone en una dinámica negativa, no nos hace crecer.
y vinculamos nuestro pensamiento con, con estas energías negativas. Acá hay que tener luz, hay que buscar sentimientos positivos, buenos, de armonía. Por eso Jesús decía, por ejemplo, uno de los líderes de la evolución de la humanidad, el maestro de maestros, si quieren ustedes verlo así, hablaba del amor, nos ponía el vector amor como guía. ¿Y a quién? A nosotros y a todos los demás. Porque él decía, no hagáis a los otros lo que no queráis que hagan a nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber de antemano. Entonces, este sentimiento los sentimientos nuestros van a poner en marcha pensamientos. Y esos pensamientos tienen que ver con, por supuesto, lo que queremos hacer en el día, pensamientos comunes de todos los días, lo que tenemos que hacer, comprar, salir, ir al trabajo, hacer determinadas cosas, citar a una persona. Todo eso que vamos a hacer durante el día son pensamientos, pero también tenemos pensamientos que no tienen que ver con la cosa natural. Pensamos en una persona, pensamos en una situación, hacemos un proyecto. Bueno, todo esto es como si fuera una pequeña lucecita. Nuestras energías mentales son como si fueran pequeñas lucecitas que van potenciándose cada vez más. A medida que vamos con mayor intensidad, mayor fuerza, eso va iluminando. Una persona una vez había dicho, yo creo que lo comenté la vez pasada, bueno, si están los seres que desencarnan, están alrededor nuestro, voy a tener cuidado de decir, una señora, cuando me bañe, porque me van a ver desnuda. No. Es los seres de luz, los seres que ya están avanzados, no se acercan a nosotros para espiarnos, se acercan más bien para ayudarnos, para mostrarnos algunas cosas. Y las personas que están menos evolucionadas, ni siquiera se dan cuenta que pasan alrededor nuestro. Muchas veces están con sus ideas, con sus situaciones, en su entorno vibratorio, que sí, entre ellos se pueden ver, pero si tenemos sentimientos o pensamientos que son de frecuencia donde ellos pueden detectarlo, por ahí lo detectan y si encuentran que hay algo que les interesa, ahí sí se acercan. Y se pueden quedar como relacionados con nosotros. Porque también están muchas veces buscando estados de energías y cosas que pueden ellos necesitar para suplir sus falencias y sus necesidades. Por ejemplo, si alguien fue un fumador empedernido y está desesperado por pensar en ese vicio, no puede pensar en otra cosa, es posible que si vea algún fumador, trate de acercarse por lo menos a ver qué puede disfrutar de eso, aunque sea mentalmente, porque su esfera de acción está todavía apegada ahí. Se va a liberar si con oración o como ustedes quieran, pero como sin tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, nosotros debemos caminar, pero sepamos que esto está. Y cuando hacemos un reconocimiento ya real de estas cosas, como ustedes que me están escuchando, sepan que hay algo que se llama intuición. La intuición es algo que todos tenemos. Vieron que a veces en mayor o menor medida ocurre que decimos, bueno, sí, me parecía que iba a pasar algo, o iba a ver a esta persona, o esas situaciones que se dan. Porque como almas, aunque nosotros estemos más limitados porque estamos encarnados, tenemos también posibilidad de tener este tipo de vinculación. Pero esto es natural nuestro. Ahora, cuando lo desarrollamos más, nos vamos vinculando de alguna manera. Por ahí aquellos que decimos, mirá vos cómo tengo esas ideas innatas que aparecen en mí, o tendencias buenas, o mirá que cómo pude crecer espiritualmente con esto, que
de alguna manera escribí algo que es mi desarrollo, de darme cuenta lo mío, inspiración. Y a veces esa inspiración es nuestra y a veces la inspiración viene dada por algún alma un poquito más iluminada que nos ayuda en lo que estamos haciendo. Eso nosotros tenemos que saber reconocernos. ¿Y cómo hacemos para zafar de todo esto? La pregunta de ustedes. Acuérdense que en otros episodios hablábamos de las energías. Y las energías, ¿cómo se cambian? Vamos al espectro electromagnético. Las ondas de radio, las ondas de televisión, como uno quiera ver. Si vos no querés escuchar una frecuencia de radio y querés pasarte a otra, cambias el dial. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros pensamientos. Por eso esto es importantísimo. Cuando queremos relacionar ya un poco más, avanzar un poco más en esto, y porque tenemos a lo mejor tendencias, ya es algo manifiesto, necesitamos como desarrollar un poco. Cuando eso se da en forma natural, muchas veces uno encuentra un poco más de investigación, de entrada para conocer. ¿Qué tipo de mediunidad es? Mire, podemos decir algo muy importante en esto. Las mediunidades que cuando ya se hacen como en uno un poco de tarea, para hacer cosas, para escribir, para enseñar, para transmitir, para atender necesidades espirituales de muchas formas, ya ahí se hacen en grupos que tienen que ser grupos sanos. Viene no solamente por conocimientos, sino convivencia, porque todo esto del evolucionismo es una vivencia, hay que vivir la vida como lo vive un evolucionista. No puede ser que yo conozco del evolucionismo. No, ya está. Hay mucha gente que dice, no, yo no. Una vuelta alguien contaba que le dijo una persona, ¿sabe el tiempo que yo soy evolucionista? 20 años. Y la persona lo mira y le dice, dígame, ¿cuántos años? Usted hace 20 años que está en el evolucionismo. ¿Y el evolucionismo cuánto tiempo está en usted? Porque hay que vivirlo. Somos presionados y somos probados permanentemente en la vida, con pequeñas cosas. Nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, volvamos otra vez a lo que vivimos. Nosotros tenemos una primera cosa, evidencia. Las videncias no se hacen por ninguno de los sentidos normales, sino que se hacen, es una percepción que se tiene el alma nuestra de ver una persona, como si fuera un proyecto de imaginación, a veces más marcado y otras más sutiles. Pero esto tiene que ocurrir en un lugar y en un momento determinado, no en cualquier momento. El medium no ve cuando se le antoja a un ser mostrarse, sino que lo tiene que ver cuando él está predispuesto y quiere. Si necesitan algo, allí se pueden manifestar. No, antes no en otro momento. Entonces esto es una diferencia que tiene con algo que la ciencia a veces ha planteado, como diciendo, es el que dice que ve estas cosas, en realidad no existen, no los podemos comprobar, entonces lo tomamos como una patología y lo llamamos alucinaciones. Pero esas personas que van hablando por la calle no van por ningún telefonito, sino que van hablando, parece que fueran con alguien. Ahí sí tenemos un caso de otro tipo, de mediunidad, pero alterada, ahí alterada. Esa relación es alterada, no debe existir, porque no existe vigilancia de esto. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Esto ocurre cuando el medium quiere y está predispuesto. Esto, de cualquier manera, sin sentido, y no hay una lógica. Las evidencias tienen una razón y un motivo. Esto no. Entonces hay que saber diferenciar estas cosas. Esto muy posiblemente tenga que ver con deficiencias
del cerebro, o bien patologías también del alma que se expresan en el cerebro y permiten esas cosas. Muchas veces hay problemas que uno dice, pero se va por este lado. Bueno, se va por este lado porque lo están atacando. No, a lo mejor el que está afectando al mundo espiritual es el mismo, la persona, el ser que está encarnado, nosotros encarnados. Bueno, la otra que tenemos es la psicofonía. Cuando a través del medium, en general se hace consciente, me saltó un ganchito, se hace consciente, el medium se hace consciente, permite que a través de su expresión de palabra haya una entidad que se pueda expresar con algún sentido. En general, si son mensajes sanos, orientadores, vienen con un nivel y una altura que no es el que generalmente piensa el medium, no es la forma de pensar del medium. Porque ahí hay que medir algo que se llama animismo, es decir, el grado de participación del espíritu del medium. Por ejemplo, viene un ser que quiere hacer una disertación sobre aspectos del amor. Y por ahí dice cosas que el medium también piensa, y entonces agrega un poco más, porque transmite, es consciente del medium. Salvo cuando son hay un tipo de mediunidad que es muy rara, que es totalmente inconsciente. Usted puede tener una persona ignorante en algo, en un tema, y se expresa a nivel científico dando una conferencia a un grupo de científicos, por decir algo. Y la persona no sabe de ese tipo de ciencia. Bueno, eso es lo que también ayuda a reconocer la mediunidad como una realidad. Pero no es algo común, no tiene por qué ser común. La otra son las la psico, la parte de mediunidad curativa, la parte de pasar energías que vienen. Y también se hace con el Reiki, se hace con una serie de alternativas. No solamente es el evolucionista, pero se manejan de esa forma. Ahora, el evolucionista sabe que él solamente es un puente de transición hacia la persona que está recibiendo eso. Y después tenemos los psicógrafos, las personas que en vez de decirlo con la palabra lo pueden decir con la escritura. Muchas veces se escribe y no se sabe qué. Ivaldo contaba una vuelta que estaba escribiendo un libro en capítulos muy interesante de la historia de almas que venían haciendo encarnaciones en conjunto para ir superando determinadas cosas. Entonces, cuando estaba, yo lo digo así a mi manera, no me acuerdo exactamente cómo era el tema, pero tramas de la obsesión se llama. Contaban distintas épocas, los problemas y por qué habían salido. Y los personajes eran con otros nombres. Entonces él venía siguiendo la historia en el capítulo 1, 2, en el 2 ya se empezó a interesar un poco y ya había un poquito más de él mismo. El 3, entonces cuando terminaron el 3 le dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Como estás comprometiéndote, te vamos a dictar salteado, para evitar que él siguiera en el orden que iban dándose las cosas. Le empezaron a dictar el capítulo 10, después el capítulo 5, después el capítulo 9, después el capítulo... Se perdió. Nada tenía que ver con nada. Eran historias separadas. Cuando las pusieron en orden, apareció toda la luz. Esas son las cosas que uno tiene que ver de la mediunidad. La mediunidad existe, es algo natural, nos pasa a todos. Por ahí pasamos la vida sin darnos cuenta, pensamos que son inspiraciones nuestras. Y una cosa más, no existe, no tengan miedo, no tengan esas, por algo me pasará, alguien me está envidiando, alguien... No. Nosotros tenemos el elemento para cambiar el dial y poner nuestros pensamientos
en el nivel que podamos, para ir liberando de todas esas cosas con nuestra buena conducta, que era lo que decía Jesús de Nazaret. Tengamos en cuenta eso. Y si vos sos científico, investigalo desde el punto de vista de la ciencia. Ciencias prácticas te estoy hablando, no estoy hablando solamente de ciencias espirituales. Bueno, hemos llegado por ahora al fin de esta pequeña jornada. Nos veremos en el próximo capítulo. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.